Una vez más estamos aquí transmitiendo desde las tertulias de la mente. Yo soy Andrés, desde la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, el mismo 19 de febrero a las 3:30 de la tarde. Tenemos como invitado especial al señor Gonzalo Concha Contreras, un amigo muy preciado, y está aquí acompañándonos en nuestro espacio. Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andrés. Primero que nada, muchas gracias por abrirme las puertas de este espacio. La verdad que estoy muy agradecido y espero que la audiencia disfrute de todo lo que vamos a conversar el día de hoy, ya que yo comparto una amistad contigo desde hace tiempo, entonces siempre hablamos de temas muy variados, siempre la conversación se va por muchas partes. Espero que sea igual en este podcast, que nuestra conversación fluya como lo fluye en nuestra... Sin grabar. Sí, como fluye sin grabar, exacto. Pues un gusto por estar en este espacio. Me presento, mi nombre es Gonzalo Concha Contreras, soy un viejo amigo de Andrés. Me considero una persona normal, soy egresado de la licenciatura de pedagogía, entonces el tema de los cuales vamos a hablar va muy de la mano con la carrera y con algunos aprendizajes que he tenido a través, ahora sí que, de todo mi contacto a través de esta área del conocimiento. Desde mi carrera, un poco de mis prácticas, algunos trabajos que he tenido que lamentablemente ahorita por la pandemia pues sí se vio cuarteado ese brinco de graduarme y empezar a trabajar porque todas las escuelas están cerradas, ¿no? Y el simple hecho de hacer prácticas profesionales o servicio pues sí. No puedes hacerlas, claro. De hecho sí, ahorita estoy haciendo supuestamente servicio social en línea, pero pues es como un servicio social que solamente es un trámite. Que porque existe, pero no existe. Exacto, en realidad no estoy haciendo nada, no estoy aprendiendo nada. Sin desperdiciar el tiempo y tratar de contribuir un poco a la conversación del conocimiento y todas esas cosas. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Y cómo se la dosificarías la información a un niño? ¿Cómo le pasaría tú irás viendo del niño que tuviera, por ejemplo, pues una intuición ya propia? Pues se supone que un niño tiene más conciencia, creo que dicen que ya nacemos sabiendo lo que... Sí, pero el niño no conoce los filtros que hay en una sociedad estructurada, ¿no? Por adultos para interactuar entre ellos, ¿no? Es como que el niño va a lo suyo y va aprendiendo a como los padres le van indicando, ¿no? Lo que le van transmitiendo y lo pone a prueba cuando interactúa con los demás niños de su edad, en su entorno, en su primer grupo social, ¿no? Que es la primaria, por ejemplo. Entonces, pues eso, ¿no? ¿Cómo les dosificaría yo la información al niño? Pues, ¿qué te digo? Es que a través de experiencia de vida, ¿no? A través de convivir, interactuar directamente con tu hijo, ¿no? O tu hija en este caso. ¿Y cómo se lo vas a dar? Pues así, ¿no? Como va, tú vas a entender que el aprendizaje se dio, ¿no? ¿Sabes? O sea, ¿crees que el coeficiente intelectual en este caso de los niños de ahora se ha elevado, o ya esos parámetros pues en los que medían antes que el intelecto o así ya han quedado, yo creo que atrás, ¿no? Porque el niño tiene la información ya a la mano, ¿no? Bueno, ahí estás tocando dos puntos importantes. Sí, los niños ahora son más inteligentes que los de antes por el simple hecho de tener acceso a toda la información, de tener acceso a internet. Otra es la forma en la que se mide la inteligencia de las personas. Porque, por ejemplo, sí, tenemos más acceso a la información y los morros pueden saber cosas a través del internet que a lo mejor nosotros a su edad no hubiéramos sabido nunca, y mucho menos nuestros padres o nuestros abuelos. Ya los morros pueden aprender o saber de muchos temas que antes eran exclusivos tal vez de los adultos. Sí, pues pero... por eso le pregunto pues cómo se la dosifica uno, ¿no? Que es la información fluyendo de una forma... El asunto es de que cómo le das la información al niño, pero tú me dices, el coeficiente intelectual, sí, pienso que va más allá, porque es el padre o la madre tengan interacción directa con el hijo, ¿no? Es cómo se lo transmites, cómo le transmites una emoción, un sentimiento, pues eso, ¿no? Al final del día vas a interactuar con él y va a salir un aprendizaje, ¿no? Entonces el hijo o la hija lo va a valorar y va a actuar en función de eso, ¿no? De esa interacción. Pienso que sería un poco difícil en darle toda la información así de golpe, como decirle que... No, y aparte no la va a entender. No la va a entender porque... Es el primer punto, porque el
entender que es un niño es como también, es muy diferente un niño de 7 años a un niño de 3 años a un niño de 10 años. Son necesidades fisiológicas diferentes, Si ¿no? tú le avientas, por ejemplo, les pones, por ejemplo, la misma película, los 3 niños van a recibir o van a interpretar la información de manera distinta. Incluso si tú dejas que los 3 niños te hagan preguntas, vas a obtener preguntas completamente distintas de cada niño, porque todo va a estar relacionado con su estadio de desarrollo. Que hay muchas teorías que manejan eso, ¿no? De que conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo o pues nos van cayendo los 20, no como los 20, sino que vamos aprendiendo a desarrollar desde que naces. Prácticamente eres un mar de sentidos que están absorbiendo información de todas partes, y conforme vas creciendo tu cerebro va evolucionando y tu forma de interpretar la realidad es distinta. Por eso cuando uno es niño está en la etapa en la que lo crees todo, no te lo cuestionas, y en ese aspecto influyen mucho los padres porque es la primera interacción del niño. Prácticamente desde que nacen es el primer filtro que tienen con la realidad. Si los padres no sacan al niño a la calle, no lo llevan a un parque o no le muestran lo que es un perro, un pájaro, el niño no va a entender hasta que él salga al mundo por sí solo, que inevitablemente cuando crezca lo va a hacer. Eso tiene que ver mucho con las etapas cuando son niños, con eso que llaman estimulación temprana, porque es un niño. El niño no necesita, así como de que el niño a los 3 años no necesita saber leer los colores, los números, inevitablemente lo va a aprender. No es como de que los jefes se tengan que preocupar de que no mames, mi hijo tiene 3 años y no puede decir los pinches números o las vocales, está bien pendejo. No mames, porque a veces yo pienso que los padres cometen ese error, ¿no? De que quieren como que estar muy al pendiente de qué aprenden, qué hacen sus hijos, cuando a edades muy tempranas pues lo que necesita un niño, y sobre todo para su desarrollo psicológico y emocional, es pues, sentirse seguro, sentirse querido, sentirse que a lo mejor que sus opiniones importan, o sea, entender que es un niño y que tiene necesidades, y simplemente que él se sienta a gusto con su realidad de ser niño, y él va a ir aprendiendo el mundo. El niño solito te pregunta. El niño, creo que hay una etapa entre los 3, 4, 5 años en el que los pinches morros preguntan el porqué de todas las cosas. Entonces pues tú no me le respondes el porqué de todo lo que te pregunte, buscando la forma de explicárselo de una forma que lo entienda. Pues si o sea, no creo que el morro te pregunte, no, ¿qué es el capitalismo, papá? Y tú le vas a aventar acá todo el pinche tiro de, no, pues somos unos pinches esclavos, mijo. Puede pasar, ¿no? De que un niño te pregunte qué es el sexo oral o qué es el herpes, o sea, cosas así como que dices, verga, ¿se lo respondo como va o elevado la pregunta? Pues preguntas que a lo mejor sí pueden llegar a incomodar a un adulto, porque ese es el pedo de que ahorita el niño puede entrar en internet y de repente llega la palabra herpes, llega la palabra sida, llega la palabra orgía a su cabeza, y el güey dice, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Güey, pero la interacción es la base del aprendizaje, ¿no? Entonces, si Exacto. el niño no interactúa, no va a poder aprender, ¿no? Con su entorno, en el ambiente, y pues saber qué él considera que está bien o qué él considera que no está bien, para seguir los roles de esta o alguna sociedad que ya está estructurada, ¿no? Que así funciona, y que si no, pues al final termina preso o en la calle sin techo, ¿no? Y al final pues tiene que así terminan muchos niños, que simplemente los dejan crecer y prácticamente son obligados a ser adultos, porque simplemente no hay una persona adulta que se haga cargo de ellos. Entonces ellos, a la edad que tengan, tienen que hacerse cargo de sí mismos, entonces tienen que tomar un rol de adultos. Entonces es muy preciso eso que mencionas sobre los roles, porque al fin y al cabo creo que una buena interacción de padre hacia sus hijos es de que él se mantenga bien claro el rol de que el niño tiene que ser un niño, ¿no? Entonces si el niño de repente, por ejemplo, pues tiene 6 años y quiere hacer cosas de personas más grandes, pues simplemente tú le marcas esa limitante, marcas su rol y le haces entender de que él es un niño y que hay cosas que le competen solamente a los adultos. Por ejemplo... Claro, cosas que físicamente no podría hacer. Exacto. Y también cosas de seguridad, ¿no? Porque un niño en la calle, a ver, los niños son niños, como dices tú, ellos por instinto o por razonamiento podrían cuidarse o saber cuidarse solos, pero como adultos, imagino que los padres encasillan al hijo en un espacio donde dicen, no, es que solo en este espacio va a estar seguro, ¿no? Exacto. Para protegerlo. Y se montan toda esa historia donde los hijos viven en otra dimensión, ¿no? En algo que no pasa,
casa, que todo está bien, que son felices y que el mundo es una realidad diferente, ¿no? Entonces, Exacto. cuando el hijo se va de casa, por la razón que sea, te encuentras en la calle directamente la realidad y dices, esto no es como mis padres me dijeron, ¿no? Entonces, al final, pero pues hay que afrontarlo, ¿no? Así como va, porque al final de cuentas es la realidad, ¿no? Entonces... Claro, son como dos polaridades, tanto como el niño que es obligado a desde muy pequeño afrontarse la realidad y tener que ver la vida como la ve un adulto, es decir, ¿cómo ve la vida un adulto? Mientras más adulto te vuelves, y es a veces muchas veces el meme de que ay, es bien cabrón ser adulto, ay, ya no quiero ser adulto, y su puta madre, porque el ser adulto implica tener responsabilidades, y la responsabilidad más grande, pues, es hacerte responsable de ti mismo. Cuando tú eres adulto es así como que tienes que, adulto en todo, en la máxima expresión de su palabra, tienes que procurarte a ti mismo techo, comida y... o sea, sustento, ¿no? Pues muchas veces los niños que son obligados a eso desde pequeños se afrontan a la realidad más pronto, y muchas veces eso influye en su carácter, en cómo crecen o en cómo ven la vida cuando crecen. Y por el otro lado, los niños cuyos padres mantuvieron como que una barrera o una burbuja sobre ellos para protegerlos de la realidad, porque pues no es nada malo, o sea, los padres lo hacen porque aman a sus hijos. Es, por ejemplo, los padres por eso muchas veces temen hablar de sus hijos acerca de drogas o acerca de fiestas o desveres, cuando muchas veces a lo mejor ellos de jóvenes cometieron un chingo de equivocaciones en esos ámbitos y no te hablan de sus experiencias, no te hablan de cómo la cagaron ellos cuando estaban borrachos, de cómo la cagaron ellos en un chingo de estupideces, porque no hablan con sus hijos acerca de esos temas porque lo sienten como un tabú. Entonces el niño crece ignorante de que existe toda esa realidad allá afuera dentro del mundo adulto. Pues se sacan de pedo, machín, hay gente que se saca de pedo. Y eso pasa, ese choque con la realidad del hogar y con la realidad de afuera puede ocurrir en cualquier momento. Hay cabrones que les pasa hasta los pinches 40, 50 años. Sí, yo pienso que el mismo niño te va indicando qué es lo que él necesita saber y qué es lo que no necesita saber. Y pues también uno como adulto pues tiene que estar atento. Yo creo que lo principal, si tienes hijos, pues es estar atento, porque tú eres el primer filtro. Si el niño tiene 4 o 5 años y tiene acceso a internet, pues tienes que estar pendiente de qué está viendo. Pues ahorita, fíjate que ahorita se me parece que es un momento de la historia donde se está haciendo tendencia como todas estas nuevas visiones de lo que es la realidad o de lo que es y no es la realidad. O sea, me refiero a que cada uno ya tenemos más o menos definida nuestra verdad, pero la sociedad es otra cosa, ¿no? Entonces, al niño, ¿tú cómo lo llevarías? ¿Por la misma sociedad o enseñarías tu verdad que has descubierto a través de estos días? Porque yo soy papá y ahorita estoy acá, pues sí me interesaría saber con esta tendencia nueva, ¿tú cómo lo ves, no? Yo pienso que incluso para todos, no solo para los niños, incluso para nosotros mismos, que estamos viviendo una era de constante cambio, de que no sabemos cómo será la siguiente década ni la que viene después de eso, aprender a adaptarse a cualquier situación. Por ejemplo, las limitantes que podemos nosotros llegar a tener de niños y que pues son universales, yo creo que para toda persona al adaptarte. Es, por ejemplo, la timidez, el miedo a aprender cosas nuevas, todos esos aspectos como que son más fundamentales en los individuos, pues es lo que se tiene que trabajar, porque al fin y al cabo van a ser las herramientas que le van a permitir adaptarse a cualquier mundo cambiante. Sí, pues ahora no sé si alguno de nosotros tenga como una perspectiva o alguna ocasión de que algo pase frente a nuestros ojos y digamos, ay güey, esto no me lo esperaba, ¿no? Exacto. O sea, me está sacando de onda, de plano no sé qué está pasando, o sea, pero sí. En el mundo, pues en el mundo concreto, ¿no? Entonces... Por ejemplo, la pandemia es un claro ejemplo de ello. O sea, muchas personas simplemente les movió su estilo de vida y es prácticamente volverte a replantear todo lo que estás haciendo para sobrevivir. Y ya vamos hablando, yo creo, de habilidades, de herramientas, como dices, de habilidades que te van presentando, ya sea como una educación física o ya como una educación de mente, ¿no? Porque no estás en sí ya viendo como materia nada más, sino ya estás educando mentes o estamos educando mentes, porque nosotros comenzamos a educar nuestras mentes por nuestros propios medios, porque nuestros padres no tenían a lo mejor la información que ahora tenemos, pero yo digo eso, o sea, si estamos educando mentes ahora y la mente siempre va a seguir un camino de evolución constante, como es la geometría,
así pues que siempre va hacia una línea, pues el niño lo vamos a preparar para enfrentarse a cualquier tipo de situaciones, ¿no? Sí, yo pienso que, o no la mejor creencia, iba a decir la mejor creencia, pero no. Uno de los aspectos más importantes que uno tiene que tener en cuenta cuando cría un niño es eso, aparte de darle amor, de darle todos esos, de crear todo con él todos esos vínculos que pues hacen que uno sea humano, Sí. porque la carencia de esos vínculos pues a la larga pues crea muchos conflictos, por eso hay muchos adultos con depresión, con ansiedad, porque al fin y al cabo son muchas estructuras emocionales que no quedaron bien cimentadas, y pues si no quedaron bien cimentadas pues fue en la familia, porque ese fue el primer contexto social en el cual pues del cual todos partimos. Sí. Pero uno de los aspectos más importantes que se debe de tener en cuenta en la creencia, y más en esta era de cambio, pues es el darle más que nada herramientas a tu hijo para que, exacto, no meterles miedo, no meterles incertidumbre, sino pues darles herramientas con las cuales ellos se puedan defender el día que tengan que salir al mundo. Pues ya ves cómo se empezó por ejemplo, las primeras, no sé, así cosillas que empezaban a salir, que los Illuminati, que los masones, que todo este pedo que nos controlan, y pues uno así como que, ¿qué pedo, no? No sé cómo les digo a ustedes, la verdad, así como que, ay, güey, hay que buscar información, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué herramientas le vamos a dar a ellos para prepararse a lo nuevo, ¿no? No, pues... Ya vamos a ver una nueva estructura, yo creo también yo creo de educación, ¿no? A nivel, yo creo, de educación pública o privada o personal, familiar. Pues es que todo ese trip de los masones se ha sabido desde siempre, y Sí, yo no creo que si desaparecieran los masones, la vida de cada persona individualmente mejoraría. Yo pienso que la responsabilidad de cada persona es sobre sí mismo. Entonces, hay aspectos alrededor de cada quien que están dentro de su control, pero creo que lo más importante es entender que estamos en un mundo que está fuera de nuestro control, ya sean los masones, ya sea el cambio climático, ya sean los gobiernos, ya sea cualquier causa que afecte todo el pinche panorama, solamente la pandemia, o sea, nadie no estaba bajo el control de nadie, y aunque digan, no, pinches chinos, es que son bien puercos y comen murciélago con papas y en caldito y la chingada, o sea, ya era bien sabido de que una pandemia era inevitable, y muchos expertos antes de la pandemia lo decían, que el mundo no estaba preparado para una pandemia, que inevitablemente iba a surgir una pandemia, porque es algo completamente natural y es algo que no controla, que nadie puede controlar. Entonces, por ejemplo, si el día de mañana estallara una guerra o una guerra civil en México, de que de repente cambiara toda la realidad, al fin y al cabo, pues lo que va a servir es, los que van a sobrevivir van a ser los que sepan adaptarse a esa nueva realidad. Sí, yo creo que lo fundamental o el aprendizaje casi intrínseco de cada ser humano es, desde que nacemos con la habilidad de aprender a sobrevivir. Y si todo cambia, pues es como un choque, porque pues tú estás acostumbrado a sobrevivir de cierta forma. Por ejemplo, pues todos antes de la pandemia estábamos súper acostumbrados a sobrevivir con un trabajo fijo, con una rutina estable, con gastos fijos, con ingresos fijos. Pues la pandemia reajustó toda esa estructura, y pues ahora tienes que aprender a sobrevivir y adaptarte a las nuevas condiciones, a la nueva realidad. Muchas gracias a toda la audiencia que nos ha seguido escuchando hasta este momento, y agradecerle la presencia de mi colega amigo Gonzalo Concha Contreras, que estuvo aquí acompañándonos. Esperamos que el contenido sea de su agrado y nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, como Las Tertulias de la Mente. También tenemos una página en Facebook que la pueden seguir igual, @Las Tertulias de la Mente. Y muchas gracias, nos vemos al próximo capítulo.